Buenas tardes, señores congresistas. Se encuentran presentes los señores congresistas Francisco Villavicencio, Indira Wilca, Tamara Limborgo, Karina Beteta, Juan Carlos González, Líder Suñagua, Johnny Lescano, congresista Castro, Miguel Castro, Miki Torres, congresista Héctor Becerril, la congresista Úrsula Letona. Siendo las 15 horas con 19 minutos del día martes 30 de octubre del 2018, el quórum para esta sesión es de 11 congresistas, contando con el quórum del reglamento. En el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea se da inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Acta. Se da cuenta que las actas de la cuarta sesión extraordinaria y la quinta sesión ordinaria fueron exoneradas de votación. Pasamos a la sección despacho. La Presidencia da cuenta que han sido derivados por el Consejo Directivo del Congreso de la República los oficios 99 y 158 del año 2018 del Poder Ejecutivo, comunicando al Congreso de la República la promulgación de los decretos supremos 58 y 78 del 2018, que prorrogan el estado de emergencia en los distritos de las provincias de Huanta y La Mar, Ayacucho, de las provincias de Tayacaja y Chulcampa, de la provincia de Convención Cusco y de las provincias de Satipo, Concepción y Huancayo, Junín. Asimismo, que ha sido derivado por el Consejo Directivo del Congreso de la República el oficio 132 del año 2018 del Poder Ejecutivo, que comunica la promulgación del Decreto Supremo 75-2018-PCM, mediante el cual se declara el estado de emergencia en la provincia de Putumayo, departamento de Loreto. Pasamos a la sección informes. Si algún congresista desea formular algún informe, puede hacerlo en este momento. No habiendo ningún pedido, ningún informe, pasamos a la sección pedidos. Se ofrece la palabra a los señores congresistas que desean formular algún pedido. No habiendo ningún pedido, pasamos. Quiero comunicarles y sobre todo solicitar que el proyecto de ley 3478 el ASH 2018 Congreso de la República, que propone modificar el artículo 66 de la ley 28.237 Código Procesal Constitucional, sea remitido a la comisión a fin de que pueda ser dictaminado, dado que se trata de un tema de competencia de esta comisión. Al voto el pedido de solicitar al Consejo Directivo la remisión del proyecto de ley 3478/2018 Congreso de la República. Los que estén a favor, por favor, pueden levantar la mano. ¿Está leyendo? Sí, está en el proyecto de ley 3478. Él lo tiene en la agenda. No, lo que yo estoy acá haciendo es pedir que este proyecto vaya a la comisión. Sí. Sí. Estoy pidiendo que este proyecto vaya a la Comisión de Justicia. Por favor, los que estén a favor, pueden levantar la mano. Aprobado por unanimidad. La Presidencia invita a los miembros de la comisión también a participar en una reunión de trabajo a realizarse el día de mañana a las 9 de la mañana en la sala María Elena Moyano, con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margaret May Macawal-Lay, quien viene desde Jamaica, y el relator país para el Perú, Joel Hernández García, de México. Pasamos a la orden del día. Estimados colegas, el día de hoy continuaremos analizando los predictámenes de los proyectos de ley propuestos por el Poder Ejecutivo que complementan el paquete de propuestas de reforma del sistema de justicia. Número 1. Debate y votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 3160/2018, Poder Ejecutivo, proyecto de ley 3161,
3001/2018 Poder Ejecutivo y 3316/2018 Poder Judicial, que propone mediante un texto sustitutorio la ley que crea la Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia. Colegas, recordarles que este predictamen entró a cuarto intermedio y se remitió con la agenda un nuevo texto que incorpora la sugerencia de los miembros de la comisión. Por ello presento este nuevo texto que acumula los proyectos de ley 3160, 3161 y 3316 y crea la Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia como organismo técnico especializado, adscrito al Consejo Nacional de la Magistratura, o a quien haga sus veces con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, y constituye pliego presupuestal. Saludamos la presencia de la congresista Patricia Donaire. La superintendencia se crea con la finalidad de fortalecer la acción del gobierno en materia de integridad pública y control como parte de la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia y en observancia del artículo 6 de la Ley 27.658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que establece que el diseño y estructura del Estado se rige por criterios de justificación de funciones y actividades, no duplicidad de funciones y el principio de especialidad que supone integrar funciones y competencias afines. También se plantea la creación del Sistema Nacional de Integridad y Control de Justicia, que abarca el conjunto de órganos de control, normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio de control, así como la política de integridad en el Poder Judicial y en el Ministerio Público en forma descentralizada. Se plantea la creación de dos intendencias nacionales, una en el Poder Judicial y otra en el Ministerio Público como órganos de línea. En relación a la conformación de la Comisión de Selección del Superintendente, se ha retirado al Fiscal de la Nación y al Presidente del Poder Judicial, y en su lugar ha ingresado el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, o quien haga sus veces para otorgarle mayor independencia y que éste fuera de la injerencia de ambas entidades. En cuanto a la Secretaría de Apoyo de la Comisión, se ha reemplazado al servir por una Secretaría Técnica Especializada. De igual forma, se ha incorporado los requisitos para postular a ser superintendente que sea abogado. Finalmente, en cuanto al financiamiento, se ha previsto que sea con cargo a los montos que le asigne la Ley Anual de Presupuesto, las donaciones, legados, transferencias de presupuesto, bienes, recursos, acervo documentario y personal de la Oficina de Control de la Magistratura y de las oficinas desconcentradas del Control de la Magistratura, así como de la Fiscalía Suprema de Control Interno y de las oficinas desconcentradas de Control Interno del Ministerio Público. Se reabre el debate y los congresistas que quieran intervenir pueden solicitarlo en este momento. Damos también la bienvenida al congresista Horacio Pacori. Congresista Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Creo que esta es una ley muy importante. La Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia, que deriva de las propuestas dadas en una sesión anterior, que los órganos de control para fiscalizar la conducta de los jueces y fiscales sean órganos totalmente independientes y que no estén dentro de la estructura del Poder Judicial ni del Ministerio Público. Entonces, en parte se está cumpliendo con ese propósito. Sin embargo, yo veo en algunos artículos, en el artículo 4, inciso C, que se sigue utilizando este término de jueces y fiscales. Por ejemplo, en este artículo 4 referido dice atribuciones generales de la Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia. Inciso C, elegir mediante concurso público a los jueces y fiscales contralores. Yo no sé si se están utilizando solamente este término de jueces o estas personas se van a elegir entre jueces y fiscales del Poder Judicial y del Ministerio Público, en cuyo caso no se está haciendo nada, porque si van a ser contralores los mismos jueces y fiscales de las instituciones fiscalizadas,
van a seguir dependiendo de esas instituciones y consecuentemente no van a tener ningún grado de independencia, de autonomía. Tendrían que ser personas absolutamente ajenas al Poder Judicial y al Ministerio Público. Y no pueden llamarse, pues, jueces o fiscales. Tendrían que llamarse, por ejemplo, contralores de justicia, pero que sean funcionarios, señor presidente, que no tengan ninguna vinculación. ¿Cómo van a componer esas instituciones personas que son jueces y fiscales y que van a fiscalizar a sus pares? No tendría ningún sentido. Entonces, esa es la primera observación que hago, señor. No pueden ser ni jueces ni fiscales los que tienen que verificar la conducta de los jueces y fiscales, porque ahí se sigue incurriendo en esto de que Otorongo no come Otorongo. Lo único que estamos consiguiendo es sacar el órgano de control interno a una superintendencia, pero sigue vinculado a los jueces y fiscales. Entonces, señor presidente, yo diría que eso de que elegir a jueces y fiscales contralores me parece incurrir en el error que hemos tenido en el sistema de control que tenemos actualmente, órganos de controles internos. No pueden ser ni jueces ni fiscales, tienen que ser nuevos funcionarios que no tengan nada que ver con el Poder Judicial, que no tengan nada que ver con los fiscales y que ni que sean pagados por el Poder Judicial ni por el Ministerio Público. Eso tendría que ser así, porque ahora van a estar adscritos al Consejo Nacional de la Magistratura, ahora llamado Junta Nacional de Justicia. Y por eso yo sugiero, señor, que se cambie esa situación, porque, repito, de nada no se gana absolutamente nada haciendo este nuevo proyecto si vamos a seguir haciendo depender el órgano contralor de las instituciones controladas. En el artículo 10 también se llama el juez y fiscal contralor. Es por concurso público de méritos. El juez y fiscal contralor gozan de las mismas incompatibilidades, privilegios, remuneraciones y beneficios de los jueces superiores del Poder Judicial y fiscales superiores. Entonces, esa es la primera observación o aclaración que le pido que se haga. Si estos señores van a seguir siendo parte del Ministerio Público, del Poder Judicial, o van a ser totalmente independientes. Yo creo que tienen que ser totalmente independientes, señor. Y la segunda observación, que sea una sola entidad, señor presidente, para que pueda haber la conducta de jueces y fiscales. No sé por qué se está haciendo intendencia del Poder Judicial, intendencia del Ministerio Público. Tiene que ser uno solo que verifique la conducta de jueces y fiscales. Con eso se hace, yo creo, una labor mucho más uniforme y obviamente no contradictoria, porque en algunos casos los fiscales o los que controlan los fiscales van a resolver distintos los jueces, y es un problema. Si un solo órgano se va a resolver uniformemente con las experiencias que se tiene de la fiscalización en jueces y fiscales, y por lo tanto se va a hacer una jurisprudencia en ese sentido que nos va a ayudar a un buen desempeño de esta institución. Esa es la observación que me permito hacer, señor presidente, en esta primera parte. Muchas gracias. ¿Algún congresista que quisiera hacer uso de la palabra? Congresista Horacio Facconi. Señor presidente, muchísimas gracias. Al presente dictamen, nosotros también, desde la bancada del Nuevo Perú, hemos considerado de que podemos todavía hacer algunos aportes a este dictamen que podían ser importantes considerar. En el artículo 7, señor presidente, en el caso de que el superintendente manifieste que debe gozar de las mismas prerrogativas e incompatibilidades que al igual que los intendentes, tal como se precisa en el artículo 3, nosotros sugerimos que se incorpore la siguiente redacción: que el superintendente debe gozar las mismas incompatibilidades, privilegios, remuneración y beneficio que los jueces supremos del Poder Judicial y los fiscales supremos del Ministerio Público. Esa sería la primera exigencia, señor presidente. En relación al artículo 5, sería preciso que se precise el inciso G, que tiene que ver con la tarea de elaboración de los mapas de riesgo de corrupción como una atribución de la superintendencia. El texto que proponemos es que debería desarrollar estudios, investigaciones
y estadísticas sobre la actuación de la superintendencia, así como mapas de riesgos de corrupción y otros delitos en el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial y el Ministerio Público. En el artículo 8, señor presidente, que está referido a los requisitos para postular al cargo de Superintendente Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia, creemos que el texto sugerido debería manifestar lo siguiente. Debería decir, podrán postular los jueces y fiscales que a la fecha de la convocatoria al concurso público cuenten con más de un año de haber cesado en sus funciones. Ello porque la actual crisis del sistema de justicia ha demostrado pues, que no pueden ser los mismos jueces o fiscales los que se sancionen entre sí. Nos parece que esta superintendencia debe garantizar su autonomía plena. En ese sentido, sugerimos la siguiente redacción, señor presidente. No podrán postular al cargo de superintendencia los jueces, fiscales o ex jueces y fiscales. Esta misma limitación rige para la designación de los intendentes de integridad y control del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como el del Contralor. Finalmente, señor presidente, en la tercera disposición complementaria final, nosotros consideramos que debería de excluirse al Congreso de la República, esto en razón para garantizar la autonomía de los poderes del Estado. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, no sé si la denominación correcta sea jueces, fiscales, la que se está considerando en esta nueva superintendencia que se está creando. Al mismo tiempo, presidente, creo hay en algunos artículos que podría corregirse, salvo que el secretario nos pueda explicar por qué aún se le sigue considerando como el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando ya nosotros hemos aprobado dentro de esa reforma que su nombre es Junta Nacional de Justicia. Y así en varios artículos se repiten. Por ejemplo, tenemos en el artículo 4, inciso A, en el artículo 5, inciso A, en el artículo 7, inciso A, en el artículo 9, también en el inciso A, y así en otros artículos también que se está considerando, a efectos de que podamos tener el nombre correcto como se denomina ahora el ex Consejo Nacional de la Magistratura, por haberse cambiado el nombre de Junta Nacional de Justicia. Eso sería algunas observaciones, presidente, y la verdad que sí, en el artículo 9, la verdad que para mí, en una opinión personal, no considero que debería estar un decano de las facultades de Derecho licenciadas con antigüedad de 50 años. Creo que solamente debería quedar con el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor de la República, el presidente del Tribunal Constitucional y defensor del pueblo. Es una propuesta, usted tiene a bien de recogerla o no. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Francisco de Vicencio. Sí, gracias, presidente. Mi saludo a los señores congresistas y a las personas presentes. Y, sí, presidente, con relación a este proyecto que está en discusión, yo quería hacer algunas reflexiones. Primero, es una modificación de una ley tan importante y este proyecto, al haber sido remitido por el Ejecutivo, debería, como en otros casos, recuerdo otras sesiones anteriores, en otras legislaturas, hemos pedido que vengan las personas responsables a sustentar estos proyectos. Estamos hablando de modificar una ley orgánica y que yo sepa no ha habido mesa de trabajo o algún funcionario. Recuerdo cuando en alguna oportunidad hemos dejado de ver un caso, un proyecto porque no estuvo el fiscal de la Nación o los representantes de la Fiscalía que tenían que sustentar el proyecto. Entonces prácticamente este proyecto viene en automático, ¿no? Viene el Ejecutivo, ha continuado. Sé que también hay otro similar o el mismo proyecto de la Comisión de Constitución. No sabemos cuál es el destino de la Comisión de Constitución. Entonces, no quiero que se tome esta intervención como una obstrucción o que el ánimo de no modificar ningún tema de justicia, pero creo que debió haber venido alguien a sustentar este proyecto y sobre todo esta coordinación con la Comisión de Constitución, porque tenemos, al modificar la ley orgánica del Ministerio Público, se crea prácticamente una Fiscalía Suprema Anticorrupción, ¿no? En la práctica sería eso.
y al estar comprendido por funcionarios de alto nivel, según el artículo 99 de la Constitución, esta norma podría ser inclusive inconstitucional. Entonces creo que sin ánimo de querer detener estos proyectos, pero creo que podría ser la coordinación con la Comisión de Constitución y el sustento, un mayor sustento, porque inclusive hay errores en la misma redacción de la norma al hablar de magistrados y no sabemos, realmente las cosas no están muy claras, ¿no? Eso sería mi opinión. Me gustaría que otros colegas puedan opinar al respecto para ir aclarando este tema, ¿no? Sí, congresista Villavicencio, nosotros para poder elaborar el dictamen, el predictamen correspondiente, nosotros hemos llevado a cabo varias sesiones, incluso mesas de trabajo también, donde se han invitado también a diferentes expertos, a personajes que realmente conocen este tema, como también han venido representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial. Entonces, creo que acá, si bien es cierto, algunos no han asistido, me imagino también habrán tenido sus reuniones programadas con anticipación, pero ya este predictamen incluso ya está elaborado hace varias semanas y lo que nosotros queremos es en todo caso que sea aprobado o no aprobado en este momento. Que tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidente, otras observaciones que me permito hacer, que en el artículo 8, por ejemplo, en el penúltimo párrafo, indica que para para postular al cargo de Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia, pueden postular, ¿no? Pueden postular jueces y fiscales que a la fecha de la convocatoria al concurso público cuenten con más de un año de haber cesado en sus funciones. Es decir, son jueces, ¿no? que tienen de alguna manera o han tenido de alguna manera vinculación con el Poder Judicial o el Ministerio Público. Siempre pues hay una relación, hay una vinculación. Sería preferible, señor, que no pertenezcan a la institución para que tengan total independencia. Porque si son parte de o han cesado, los conocen pues a los que siguen siendo jueces, los conocen a los que siguen siendo fiscales. Entonces ahí me parece que eso de haber pertenecido al Poder Judicial y pueden ellos, cesados un año antes, postular a estos cargos, me parece que puede dar lugar a la conformación nuevamente de mafias, ¿no? Salen del Poder Judicial, entran al órgano de control y ahí sí va rotando. Entonces no se hace nada, al contrario, habría que decir que no tengan ninguna vinculación con el Poder Judicial por, obviamente, conflicto de intereses o incompatibilidades. Y más adelante, en la segunda disposición complementaria y final, se sigue haciendo depender a esta institución de los recursos, dice, de la Oficina de Control de la Magistratura y de las oficinas desconcentradas de control de la magistratura del Poder Judicial, así como de la Fiscalía Suprema de Control Interno y de las oficinas desconcentradas de control interno del Ministerio Público y otros aportes, ¿no? Hablando del financiamiento. Entonces van a seguir dependiendo económicamente de estas instituciones. Yo creo que habría que poner ahí alguna disposición que luego habría que compatibilizarla con la aprobación del presupuesto que se da en el mes de noviembre, que les den totalmente autonomía en el manejo de los recursos. Porque si de ahí va a salir el dinero y le van a pedir al Poder Judicial para poder trabajar, de toda manera, señor presidente, hay una limitante. Esto habría que independizarlo más. Que esos recursos pasen a un pliego, por ejemplo, distinto del Poder Judicial para que puedan trabajar, al pliego de la Junta Nacional de Justicia que se ha aprobado, porque está escrita la Junta Nacional de Justicia. Entonces, esos puntos, señor, para que tenga esta institución, repito, autonomía completa, porque a veces dependiendo económicamente ahí comienzan a tener una serie de trabas y limitaciones. Yo le pediría también que haya una corrección en ese sentido y lo fundamental, señor, que no hace depender esto de jueces y fiscales en ejercicio o jueces y fiscales cesantes, porque eso de alguna manera también permite la conformación de estas mafias que lamentablemente hemos visto y el Perú ha tenido una experiencia tan desagradable en estos últimos tiempos. Gracias, señor presidente.
¿Algún congresista que se le use la palabra? Congresista Indira Wilca. Sí, presidente. Creo que efectivamente lo que dice el congresista Lescano es importante en la medida en la que esta figura del juez y fiscal contralor tiene que quedar absolutamente clara cuál es su rol y la independencia que va a tener en relación a, digamos, sus pares dentro de lo que es el sistema de justicia. Creo que habría que ese aspecto incorporarlo. Sin embargo, sí me preocupa, presidente, que se plantee que este debate no puede avanzar en tanto las otras comisiones no avancen. Yo creo que esto, hay que recordar, ya lo hemos visto en una primera sesión, se ha recogido varios aportes que algunos parlamentarios señalábamos eran necesarios para que quede claro, ¿no es cierto?, cómo quedaría constituido ese sistema de control dentro del sistema de justicia. Entonces, no es un tema menor y yo no creo que tengamos simplemente que esperar a que otra comisión avance. O sea, las comisiones tienen sus dinámicas, todas se respetan, pero es obvio que hay algunas que tienen un nivel de carga mayor. Entonces, a esta comisión le corresponde avanzar en lo que tiene que ver con la reforma del sistema de justicia. Yo solamente hacía este apunte porque, con todo respeto, no creo que tengamos que supeditar la dinámica de una comisión a la otra. Hay que avanzar sobre eso, como digo, podemos seguir teniendo aportes, pero lo que no se puede es detener el debate con explicaciones o argumentos que son externos a la propia comisión. Saludamos la presencia del congresista Mauricio Mulder y la congresista Marisol Espinosa. Pasamos a votación, en todo caso, con cargo a redacción, porque este tema ya lo hemos visto anteriormente y quedó en un cuarto intermedio. Así que, por favor, los que estén a favor, levanten la mano. A favor, los que estén, congresista Patricia Donaire, congresista Marisol Espinosa, con cargo a redacción, considerando los aportes que ustedes han mencionado. Congresista Patricia Donaire, a favor. Congresista Becerril, abstención. Congresista Marisol Espinosa, a favor. Congresista Miguel Torres, a favor. Congresista Letona, a favor. Congresista Johnny Lescano, a favor. Congresista Mauricio Mulder, abstención. Congresista Gracia Macori, a favor. Congresista González, a favor. Congresista Beteta, en contra. Congresista Tamara El Borgo, a favor. Congresista Villavicencio, Abstención. abstención. Congresista Indira Wilca, A favor. a favor, a favor. Aprobado por mayoría. Punto número 2. Debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 3164, el AS 2018-Poder Ejecutivo, que propone mediante un texto sustitutorio la ley que incentiva la probidad en el ejercicio profesional en el sistema de justicia. Colegas, recordarles que este predictamen entró a un cuarto intermedio y se remitió con la agenda un nuevo texto que incorpora las sugerencias de los miembros de la comisión. En este nuevo texto se considera a todas las profesiones y también para la siguiente sesión estamos predictaminando la ley de la abogacía, que va en concordancia con este dictamen. No lo hemos incorporado en esta sesión a solicitud del propio proponente, ya que los colegios de abogados a nivel nacional están revalando la propuesta definitiva y nos pidieron esperar en todo caso esta semana. Se reabre el debate y los congresistas que quieren intervenir puedan solicitarlo en este momento. Congresista Beteta, tiene luz a la palabra. Gracias, presidente. Presidente, en las sesiones pasadas de la Comisión de Justicia hemos quedado, justamente se le invita a la decana del Colegio de Abogados, ella vino, ha sustentado el proyecto y no entiendo por qué tendríamos que aprobar este proyecto y por qué no acumular conjuntamente con su proyecto. En todo caso, que se analice bien, porque no me parece correcto que se pueda estigmatizar que solamente la profesión del abogado es corrupto. Y nosotros hemos sido puntuales y hemos dicho, en todo caso, si se va a aprobar este proyecto, que se le considere a todos los colegios profesionales. Porque hemos mencionado, hemos hablado, por ejemplo, la corrupción y de coimas en las gestiones, quienes estuvieron involucrados, expresidentes, y que eran economistas, que eran exministros, eran economistas, entonces ingenieros. Cuando hemos visto últimamente, por ejemplo, un asesor presidencial que cómo negociaba sobre esta tercerización de la salud, era un médico. Entonces no tiene nada que ver la profesión. O sea, sobre la probidad, si vamos a legislar, presidente, nuestro punto de vista era que si se va a legislar, que se considere
a todas las profesiones. Yo no puedo avalar, presidente, y digo a nombre personal, yo no voy a votar a favor de este proyecto de ley porque considero que es discriminatorio, es estigmatizar la profesión de la abogacía como que son los únicos corruptos y las demás profesiones estarían exentas. Nosotros hemos pedido que se le incorpore a todas las profesiones. Todas las profesiones debería, sin excepción, todas las profesiones que debería considerarse y debería ser acumulado tal conforme lo había solicitado la misma decana del Colegio de Abogados, presidente. Yo no sé, no hay apuro, en todo caso, traer el dictamen el proyecto de ley que había planteado la decana del Colegio de Abogados y podemos nosotros considerarlos. Sí. ¿Algún congresista que desea hacer uso de la palabra? Congresista Johnny Lescano. Sí, presidente. Creo que la congresista Beteta no ha verificado el contenido de los artículos porque ahí se pone a todas las profesiones que tienen que ver directa o indirectamente con el sistema de justicia. Puede ser un médico que haga un peritaje y si actúa mal lo van a sancionar. Puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, un peritaje cualquier profesional que tenga que ver con la justicia, participe en el sistema, actúe mal y el colegio profesional lo va a sancionar. Aquí se habla de todos los colegios profesionales. Por eso en el artículo 1 dice objeto de la ley, dice la presente ley tiene por objeto promover y fortalecer la probidad de los profesionales que interactúan en el sistema de justicia peruano, con la finalidad de asegurar el ejercicio ético de las profesiones para conseguir el óptimo funcionamiento del sistema. Principio de probidad, derecho de denunciar la inconducta profesional y los colegios profesionales, artículo 5, los colegios profesionales promueven y aseguran el ejercicio ético. Yo creo que se ha considerado lo referido por la congresista Beteta, porque ya no solamente habla de los colegios de abogados o otro tipo de colegios que tengan vinculación tradicionalmente con la justicia, sino de todos los colegios profesionales, lo cual a mí me parece que está bien, señor presidente. Gracias. Congresista Indira Wilca, tiene el uso de la palabra. A ver, sí, presidente, un poco en la línea de lo que decía el congresista Lescano, yo entiendo lo que ha planteado la congresista Beteta, de hecho coincidimos en el debate anterior de que la idea de este proyecto no era estigmatizar, como se decía, alguna profesión, y por eso se planteó que este texto sea mucho más amplio y que incorporara a otras profesiones. Entonces, yo lo que entiendo del primer artículo de esta propuesta es que justamente se está planteando abarcar la probidad, o en todo caso hacer un control de la probidad de los profesionales que interactúan en el sistema de justicia. Como lo ha hecho el congresista Lescano, podría ser, por ejemplo, un perito. Si estamos hablando del sistema de justicia a nivel de medicina legal, evidentemente profesionales del ámbito médico. En fin, lo digo por poner un ejemplo, pero tal vez eso debería estar mucho más claro para que no quede dudas de que acá se está restringiendo el ámbito de esta iniciativa legislativa a una profesión. Obviamente, cuando uno hace referencia al sistema de justicia, lo primero que se le viene a la mente es la carrera de los profesionales del derecho, pero tiene que quedar claro que acá se está haciendo referencia a las profesiones que interactúan en el ámbito del sistema de justicia. Entonces, eso es, creo, lo que tiene que estar establecido en el primer artículo de manera mucho más clara. Y en relación al artículo 7, saludar que se haya incorporado esta referencia a el alcance de los códigos de ética, algo que sí nos parece importante y que no debería quedar en todo caso tampoco bajo ninguna duda, es que tiene que haber un código de ética único de carácter nacional para cada colegio profesional. O sea, no podemos permitir que, por ejemplo, un colegio profesional de determinada región tiene un criterio de evaluación ética diferente al de otra. O sea, eso no puede darse. Por eso el planteamiento, y que ha sido recogido acá, que en todo caso yo planteo que pueda ser redactado de una manera mucho más clara, es que el código de ética de cada colegio profesional se aplica de manera nacional. O sea, ese es el criterio para que no parezca que cada colegio, como acá se ha señalado, determina los estándares de su código de ética respectivo. Eso, presidente, creemos que con eso el dictamen ha mejorado bastante en relación a la primera versión. Muchas gracias, congresista Wilca. ¿Tiene el uso de la palabra la congresista Beteta? Sí, presidente, solamente para responderle al congresista Lescano.
Sí, congresista, responderle a usted porque creo respetos guardan respetos. Cuando usted hace alguna intervención, yo le escucho atentamente, pese a que muchas cosas podrá decir y que yo no puedo estar de acuerdo. En todo caso, los técnicos de la comisión han enviado el mismo texto que teníamos anteriormente y es válido que tengo que reclamar. Y si ahora hay un texto que me están alcanzando y ahí dice lo que justamente hemos debatido, yo respondo por mi voto, señor congresista. Si usted viene y vota porque quiere votar, esa es su decisión y la respeto. Sí, pues no me agarro con usted, congresista. Simplemente vuelvo a señalar que en el texto que nos han enviado a los correos seguía el mismo texto que estaba anteriormente. Y ahora que ustedes nos acaban de alcanzar, encontramos que sí se han recogido justamente lo que nosotros habíamos debatido y habíamos pedido, que no podría hacerse una discriminación y solamente dejarle que los abogados podrían estar considerados en esta ley de la probidad, sino de manera general todas las demás profesiones. Y por ello, siendo y habiendo recogido los aportes, es la que he manifestado en ese sentido, señor presidente, y también había manifestado de lo que vino la decana del Colegio de Abogados y ellos han presentado un proyecto. Y si ellos no quieren que sean acumulados, hay que respetarlo. Es lo único que he manifestado, señor presidente, porque quien habla viene al inicio y se va al final. No me salgo a mitad de las sesiones, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, correspondiendo a la preocupación que ha manifestado la congresista Beteta, la presente ley es de aplicación para todo aquel profesional que participe de manera directa o indirecta en el sistema de justicia peruano. Y para ratificar más, mi recomendación sería en el 3.2, en el fin del ejercicio de la profesión, y se le agregaría que participa de manera directa o indirecta en el sistema de justicia, porque ya hemos visto que no solamente participa la profesión de justicia vinculada solamente al tema de abogado, sino los peritos financieros, peritos económicos, médicos, personal forense, médicos legistas, incluido en esta área de personal forense. O sea, toda persona que interactúe con el sistema de justicia, desde un economista, un ingeniero que va a evaluar el valor de la obra, todo eso, por eso insistimos en el fin del ejercicio de la profesión o las profesiones, si queremos, que participan de manera directa o indirectamente, ¿no? Para que estén involucrados todos, porque puedo decir un médico, un economista, un perito financiero, cuando hace una evaluación de una cuenta bancaria. Sí, pero yo soy economista, a mí no me corresponde este ejercicio de probidad. Hay que precisarlo, detallarlo, para evitar que después digan, no, a mí me libera, solamente es para los abogados. Entonces terminas que los abogados se sujetan a este reglamento, a esta ley, y sin embargo otros pueden saltarla. Y ese es el mayor problema que tenemos, que la gente dice echa la ley, echa la trampa, no ve cómo evadir la ley. Y creo que si nosotros obligamos a todos los profesionales, a todos los que estén vinculados con el sistema de justicia, a cumplir y a buscar no solo la justicia, la defensa del Estado constitucional de derecho, la lucha contra la corrupción, y yo le agregaría hasta la búsqueda de la verdad, porque este es uno de los mayores problemas que tenemos en el sistema de justicia peruano. Y en el artículo 4, en el inciso F, dice la vía disciplinaria ante el gremio profesional correspondiente, que ahí precisa, puede ser abogado, no sé, nutricionista, ingeniero, médico, economistas, que son los que más toman decisiones en el Estado. Habría que, por cualquier transgresión, habría que corregir ahí la ortografía, cualquier transgresión al código de ética correspondiente, ahí dejamos un vacío nuevamente. ¿A qué código de ética correspondiente? De abogados, no, al código de ética correspondiente de su colegio profesional o de su actividad profesional. De ética o en todo caso al código de ética del funcionario, no, pero si no es funcionario público, un perito no es necesariamente un funcionario del colegio profesional.
sin que sea requisito hacer referencia expresa al tipo de infracción o articulado transgredido. Sin que sea requisito hacer referencia expresa al tipo de infracción, tiene que hacerse referencia al tipo de infracción cometido. Gracias, presidente. Tiene uso la palabra el congresista Tamara Limborgo. Presidente, también yo puedo leer en el artículo 2 que dice que la presente ley es de aplicación para todo aquel profesional que practique de manera directa o indirecta en el sistema de justicia peruano. Entonces parece que también ya se estaba recogiendo. Entonces, si podríamos ir al voto, presidente, ¿parece? Justo eso lo voy a mencionar. Muchas gracias, congresista Limborgo. Entonces pasamos al voto, por favor. Los que estén de acuerdo, congresista Villavicencio. Una interrupción antes de que pasemos al voto. Sí, pero en esta normatividad se han establecido sanciones y también hay que ver los motivos, las causales por qué se va a sancionar a una persona, porque ¿cuál va a ser el criterio para llevar ¿sí? Ya. Y otro tema que es importante es la autonomía del colegio profesional. Yo creo que con esto van a desaparecer los colegios profesionales, porque va a haber este organismo superior donde ya no va a haber autonomía de ningún autocolegio, ¿no? Congresista Villavicencio, es lo que usted menciona, justamente se puede precisar en el artículo 6. Ustedes tienen a la mano este predictamen, se ha pasado con la debida anticipación para que lo puedan revisar. Pasamos al voto, por favor. Congresista Villavicencio, ¿a favor? Abstención. Abstención. Congresista Donaire. A favor, presidente. A favor. Congresista Becerril. Abstención. Congresista Marisol Espinosa, a favor. A favor. Congresista Miki Torres. Abstención. Congresista Castro. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Lescano. A favor. Congresista Mulder. Contra. Congresista Horacio Pacori. A favor. Congresista González. Abstención. Congresista Beteta. Abstención. Congresista Alimborgo. A favor. Congresista Yerahuilca. A favor. A favor. A favor. Aprobado por mayoría. Ya. Debate y votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 2653/2017, Congreso de la República, 2750/2017, Congreso de la República y 2792/2017, Congreso de la República, que propone mediante un texto sustitutorio la ley que incorpora el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal. Señores congresistas, este dictamen acumula los proyectos de ley 2653, 2750 y 2792, presentados por los congresistas Marisol Espinosa, Patricia Donaire, Pasquel y Gilbert Violeta, de los grupos parlamentarios Alianza para el Progreso y Peruanos por el Cambio, respectivamente. Sí, congresista Mulder. Presidente, creo que es pertinente también que usted dé cuenta que el proyecto de ley 3573/2018 CR que ha presentado la célula parlamentaria PRISTA, titulado Proyecto de ley que defiende la institucionalidad de los partidos políticos y los movimientos de alcance regional o departamental, se incorpore a la discusión de lo que usted está planteando en este momento, en la medida en que son temas que tienen que ver específicamente sobre justamente organizaciones políticas y las imputaciones de tipo de lavado de activos o criminalidad organizada de la que se está hablando, a efectos de que podamos tener una discusión integral con todos los elementos juntos, presidente. Gracias. Congresista Mulder, el proyecto que menciona aún no ha llegado a comisión, en todo caso lo vamos a tomar en cuenta para poderlo como prioridad dentro de la comisión. Pasamos, por favor, el dictamen propone incorporar. Congresista Mulder. Presidente, el que no haya llegado todavía a la comisión ya es un problema de la administración del Congreso, que como lo sabemos anda bastante coja últimamente. No es atribución de los parlamentarios el tener que suspender o hacer una discusión que nos salga mal si es que el proyecto no se acumula. Así que le solicitaría que mientras pone usted el tema a discusión, vaya una persona, coordine rápidamente y que se lo alcance. Porque si vamos a discutir sobre un tema
y después lo aprobamos y el otro queda suelto solo porque la administración no lo alcanza en el tiempo oportuno, vamos a distorsionar nuestra discusión. Le voy a rogar que se pueda hacer esa gestión de inmediato, presidente. Congresista Donaire, tiene la palabra. Presidente, yo creo que los proyectos tienen finalidad distinta. Para mí no deben acumularse. En todo caso, habría que esperar que llegue para votar si debe acumularse o no, para que los congresistas puedan estudiar si realmente esto es posible. Yo creo que no. En este caso, estamos sancionando a los fondos provenientes o los fondos de origen ilícito para poder aplicar una legislación penal al respecto. En el caso del proyecto del partido aprista, se trata simplemente de excluir de la terminología de organización criminal a los partidos políticos. No creo que tenga nada que ver con el tema de aportes. Es que no tiene que ver nada con el tema de aportes. Congresista Torres. Presidente, sí, simplemente precisar que ninguno de los dos proyectos se contrapone y es evidente que uno se encuentra ligado con el otro en el sentido de que si estamos tipificando un hecho, debe quedar claro cuáles son las implicancias que esto genera en torno a los partidos políticos. Más allá de que no haya llegado presidente acá, tranquilamente en el texto sustitutorio usted puede hacer suyo el texto y hoy incorporarlo dentro de lo que vayamos a votar el día de hoy. Congresista Letona, tiene uso la palabra. Gracias, presidente. En la misma línea lo manifestado por el congresista Torres. O sea, este tema del financiamiento de los partidos políticos, el tema de receptación irregular de fondos de carácter administrativo y el tema de lavado de activos, a efectos de que haya un solo cuerpo legal que interprete todo y facilite el trabajo de los operadores, sobre todo el Ministerio Público, que es el que tiene estas interpretaciones distintas. Yo le puedo traer, presidente, cada caso tratado con hechos similares de distinta manera por parte del Ministerio Público, dependiendo de cuál sea la organización. Pero lo cierto es que si seguimos como estamos, aquí lo que va a haber es un inmenso desorden y además la instauración de mecanismos absolutamente injustos de abordar un tema, porque en algunos casos se aplican normas más severas y en otros casos solamente normas administrativas. Entonces, en ese sentido, presidente, si hace falta que se haga alguna gestión, yo le solicitaría que entremos o a cuarto intermedio o el tema se suspenda y tengamos una sesión mañana si es posible, porque es un tema urgente, así como ahora estamos teniendo sesión habiendo pleno, mañana también podríamos tenerla habiendo pleno y lo resolvemos rápidamente, pero con todos los insumos en la mano. Gracias. Saludamos la presencia del congresista Velázquez Jequén, Gilbert Violeta, congresista Galarreta. Señores congresistas, hemos revisado la página web del Congreso y vemos que el día de hoy ha ingresado el proyecto de ley 3573 a la Comisión de Constitución. Por ello no tenemos competencia y no lo podemos acumular en este proyecto de ley que estamos revisando en este momento. Son temas totalmente diferentes, así que por favor les pido no detenernos para poder avanzar con los proyectos que están ya en la agenda. Congresista Letona. Presidente, yo coincido en que estos temas están, y reitero que estos temas están vinculados. Y existiendo el pedido del congresista Müller y en el entendido que podría verse como un pedido de alguno de los miembros, al tratarse de un solo artículo, yo creo que podríamos sugerirlo en la redacción, presidente, si es que el ánimo de verdad es colaborar. Gracias. Congresistas, vuelvo a mencionar, el proyecto de ley no ha sido derivado a la Comisión de Justicia. La primera vicepresidencia, en este caso, la mesa directiva, lo ha remitido a la Comisión de Constitución. Por lo tanto, yo no puedo acumular ese proyecto porque no lo tengo en la mano en este momento. En todo caso, si se podría llegar a un acuerdo, lo solicitamos y lo vemos en una próxima sesión, pero de una manera ya independiente. Congresista Letona, tiene uso la palabra. Yo lo único que le quiero pedir, presidente,
es que incorpore, o sea, ya, si usted me dice que por una formalidad no podemos incluir el texto, que incluimos el artículo, el tercer artículo del proyecto de ley, porque es exactamente lo mismo. Me pide una interrupción el congresista Mulder. Presidente, bueno, a usted le han informado de que el tema ha sido derivado de la Comisión de Constitución, que no veo que tenga que ver esto con la Comisión de Constitución. La Comisión de Justicia puede perfectamente solicitarlo, presidente. Si acordamos ahorita, posiblemente me habrá solicitarlo, lo traen y se incorpora, presidente. Congresista Donaire, adelante. Presidente, en la línea del congresista Mulder y respetando... disculpe, congresista Letona, perdone usted. Congresista Letona. Sí. Gracias, presidente. Presidente, lo que yo quería pedirle para continuar con el proyecto del dictamen es que en el dictamen que usted nos ha propuesto incluyamos como artículo 4 el siguiente párrafo. Incorpórese el artículo 360 del capítulo 2, delitos de financiamiento prohibido en campañas políticas del Código Penal, de acuerdo al texto siguiente. Y se lo puedo alcanzar para que usted lo incorpore. O sea, no estoy pidiendo ya que usted haga un nuevo acuerdo o que se incorpore el texto propuesto por el congresista del Castillo. Lo único que le estoy pidiendo es que en el dictamen que estamos analizando se incorpore como artículo 4 una modificación al artículo 360-A del Código Penal. Congresista Huilca. Sí, presidente. Creo que hay que tratar de ver las cosas con calma. En primer lugar, ese dictamen incorpora sobre todo un aspecto de un tipo penal nuevo al Código Penal. Y ese tipo penal está referido a la responsabilidad de personas naturales, es decir, responsabilidades individuales. Se está planteando ahora que una propuesta contenida en otro proyecto de ley, que además no está, pero bueno, que se está leyendo la propuesta para que se incorpore, se añada, y esa propuesta tiene que ver con un debate sobre la responsabilidad de personas, digamos, jurídicas o organizaciones, en este caso partidos políticos. Son debates distintos. La discusión sobre el Código Penal en este proyecto, en este dictamen, tiene que ver con la responsabilidad de personas naturales en el delito que se va a crear de financiamiento ilegal a partidos políticos. No se está hablando acá de responsabilidades del partido político. Entonces creo que hay que separar la discusión. Nosotros particularmente sobre este tema que, como digo, no se está presentando ni siquiera acá con una propuesta de predictamen, se está, digamos, haciendo un comentario sobre un proyecto de ley que no ha llegado. Creemos que tiene que analizarse, tiene que estudiarse, tiene que debatirse. Nuestra propuesta es que son discusiones diferentes. Por eso, presidente, pedimos que se sigan los canales correspondientes. Si se quiere hacer pedido para que este proyecto sea decretado desde la vicepresidencia o la mesa directiva acá, que se haga el pedido. Se votará y eso pasará por el trámite correspondiente y llegará para que sea presentado por el equipo técnico de la comisión en una propuesta de predictamen, presidente. Pero son discusiones distintas y creemos que tiene que respetarse la naturaleza de estos debates. Congresista Letona. Sin ánimo de confrontar, presidente, las aclaraciones que hace la congresista Huilca, pero creo que parten de una premisa errada. Las personas jurídicas normales ya tienen, o ordinarias, para hablar en términos más propios, ya tienen un marco regulador de responsabilidad penal. Hoy estamos viendo el financiamiento ilegal ¿de quién? De los partidos políticos. Y es lógico que si hablamos de financiamiento ilegal como tipo penal, estemos viendo también esa invocación que ha hecho el congresista del Castillo de no criminalizar a los partidos políticos. Mayor relación no pueden tener, presidente. Es obvio que los temas están relacionados. O sea, nunca ha habido un tema tan directo donde se impute responsabilidad a los partidos políticos, que somos la base de la democracia, presidente. Por eso es que insisto, si se está creando, y esta es una discusión bastante antigua que hemos tenido sobre el tipo penal de financiamiento ilegal, lo lógico es que también tengamos la posibilidad de hacer una modificación respecto a la responsabilidad que se les pretende imputar a los partidos políticos. Presidente, nuevamente le reitero mi solicitud que se incorpore en el dictamen un artículo 4 y que por último las colegas que puedan considerar que no tienen relación, lo votemos por separado, presidente, pero que sí nos dé la oportunidad
de hacer el link en dos de los temas fundamentales para los partidos políticos. Primero, que haya responsabilidad penal por la figura del financiamiento ilegal, y el segundo, que no se nos catalogue como una organización criminal. Gracias, presidente. Congresista Violeta, tiene uso la palabra. Pido una interrupción a la congresista. Congresista Donaire. Gracias, congresista Violeta. En el ánimo de llegar a un acuerdo y evitar las confrontaciones a las que siempre, lo que siempre hemos estado solicitando y también ustedes, yo creo que es interesante esa propuesta. Sin embargo, creo que merece un análisis, porque no podemos incorporar de un momento a otro un artículo dentro de un dictamen que ha venido siendo analizado sobre proyectos que son totalmente diferentes a mi modo de entender. Eso por un lado. Y por otro lado, al no haber sido derivado a esta comisión, que es un tema formal, sí, pero que es importante, más bien, señor presidente, planteo como cuestión previa que la comisión tome un acuerdo de solicitar que se decrete el proyecto de la célula parlamentaria prista a esta comisión para poder ser debatido y dictaminado conforme corresponde con el debate que se necesita, inclusive pidiendo las opiniones del caso. Gracias. Congresista Mulder. Congresista Violeta, tiene uso la palabra. No, he pedido la palabra. Sí. Entonces, Después. A ver, presidente, como autor de uno de los proyectos, pidiendo las disculpas del caso porque estábamos en junta de portavoces, pero señalar lo siguiente. Nosotros consideramos desde Peruanos por el Cambio que este es un proyecto de particular importancia porque además coincide con la recomendación número 21 de la Comisión Anticorrupción, que está en el marco del fortalecimiento institucional y de los partidos políticos. La creación del tipo penal de financiamiento ilegal de campañas o de organizaciones políticas tiene un fin claramente de lucha contra la corrupción y también de delimitar claramente la creación de un tipo penal que hoy por hoy no existe en el Código Penal. Por lo tanto, es particularmente importante que esto quede claramente establecido. Sobre este particular han existido diversas opiniones favorables todas, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del Poder Judicial, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE y de la propia Asociación Civil Transparencia. Por lo tanto, presidente, desde esa perspectiva, este es un proyecto de ley que además deberíamos procurarle sea debatido lo antes posible en el Pleno. Entonces, presidente, para comenzar, señalar ello. En segundo lugar, y ya para no redundar en el debate que yo sé que han tenido, las exposiciones que se han hecho al respecto, señalar efectivamente, sobre esto entendemos existen dos vías. Lo que ha propuesto la célula parlamentaria prista es incorporar texto propuesto por el congresista Jorge del Castillo en el sentido de establecer que los partidos políticos no pueden ser considerados organizaciones criminales. Lamentablemente, por lo que vemos en el trámite documentario, dicho proyecto ha sido dictaminado a la Comisión de Constitución y efectivamente no podríamos asumir en este momento una acumulación. Sin embargo, para salvar la formalidad, lo que está proponiendo, entiendo, la congresista letona, es que como haciendo suya la propuesta, se ponga en todo caso a la votación, incluyendo un artículo cuarto. Nosotros en ese sentido en principio no tendríamos una objeción, pero también en todo caso para efectos de dejar constancia en el debate, la otra opción, asumiendo un compromiso de esta comisión, la otra opción es acumular el proyecto como tal en el Pleno, ¿no es cierto? Asumiendo el compromiso en esta comisión que el presidente va a solicitar la acumulación en cuanto esto pase al Pleno. Esa es una opción de entendimiento político si es que quisiéramos asumir esa vía también. Pero en todo caso, presidente, por lo dicho, se va a tener que poner al voto la propuesta. Es decir, tenemos un dictamen que en este momento no incluye el artículo cuarto propuesto por la congresista letona y en todo caso, para efectos de incluirse o no, tendría que ponerse al voto dicho artículo cuarto. Pide una interrupción la congresista Beteta. Ya no. Gracias, presidente. Congresista Mulder, tiene la palabra. Presidente, yo creo que siendo que el proyecto sustantivo de discusión está alrededor del mecanismo que propone la ley, que incorpora un delito, y que este delito ha tenido un efecto práctico en nuestro país distinto,
lo más pertinente es hacer simplemente la incorporación del artículo que se propone en este proyecto de ley 3573 a este otro proyecto de ley que es el que estamos discutiendo. Mire, presidente, las cosas aquí son bastante claras. El señor presidente del Club Regatas Lima, que es un club bastante grande, uno de los más grandes de nuestro país, se ha visto envuelto en el tema de escándalo, ¿no es cierto?, de Odebrecht, y está prófugo. Y obviamente ha tenido, conforme se ha dicho, cierta ayuda de algunas de las personas que estaban ahí con él. El Ministerio Público lo está investigando por lavado de activos, pero no he escuchado que al Club Regatas Lima lo hayan convertido en una organización criminal, ¿no? No lo han hecho. En el caso, por ejemplo, de Graña y Montero, o en el caso de Odebrecht, hemos visto que estas empresas pagaban coimas a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Y tenían operadores que se encargaban de convencer, otros que buscaban las obras, todo tipo de trabajo. Y bueno, los están metiendo preso a la mayoría de ellos. ¿Hemos visto, presidente, que han declarado organización criminal a Odebrecht? No ha sido declarada, no está investigada como organización criminal, a pesar de que son una estructura de carácter jerárquico y que tienen además compartimentos estancos, oficinas de operaciones estructuradas, secretas, etcétera. Tienen toda una organización, pero no le han aplicado la ley de organización criminal. A Graña y Montero tampoco. Entiendo incluso que su presidente ya está gozando del verano europeo o cosas así. En cambio, a los partidos políticos sí les están poniendo organización criminal, porque tienen una estructura jerárquica. Entonces, presidente, aquí queda claro de que cuando a los partidos políticos se les dice que son estructura democrática por tener una formación de carácter jerárquica, pero no se aplica a otras entidades, es evidente o que hay mala intención, digamos que se quedará el camino de la interpretación si hay mala intención o no, pero por lo menos no hay uniformidad legal. Y a nosotros nos corresponde establecer la uniformidad legal. ¿Sabe por qué, presidente? Porque la ley de la criminalidad organizada dice lo siguiente. Dice que para que una entidad pueda ser considerada organización criminal, tienen que haberse juntado las personas que la integran con la finalidad de cometer delitos a través de la organización criminal. Es decir, se tienen que juntar A, B, C, D personas y decir, nos ponemos de acuerdo para cometer delitos a través de nuestra organización. Eso lo dice, presidente, clarísimamente el Convenio de Palermo, que es el convenio internacional que establece la creación de los mecanismos de persecución contra la criminalidad organizada, sobre todo en el ámbito internacional. Entonces, son organizaciones creadas para cometer delitos. No se puede decir que al interior o el hecho de que en una organización haya personas que cometan delitos, la organización se convierte en una organización criminal. Eso no se puede hacer, pues, presidente. Sin embargo, aquí en nuestro país lo hacen para los partidos políticos. Y ojo, que no estamos hablando de Fuerza Popular, el APRA, estamos hablando de casi todos. De casi todos los partidos políticos que han tenido que responder primero ante OMPE, y después el Ministerio Público, que ahora es la segunda instancia de OMPE, empieza a hacer investigaciones y casi la mayoría de partidos políticos que han tenido problemas administrativos en las últimas elecciones están pasando por el Ministerio Público con la amenaza de que sea el tema de criminalidad organizada. Pero además, presidente, con lo que podríamos llamar una suerte de criollada del Ministerio Público, ¿no? Porque cuando inician una investigación y, digamos, lo hacen solo por lavado de activos o por la comisión de delitos y no lo hacen por criminalidad organizada, como son, pues, lentos, se demoran en sus avances y se le vencen los plazos, entonces, para poder hacer la criollada de seguir investigando, lo convierten a mitad de camino en criminalidad organizada para autoasignarse 36 meses de investigación adicional, que por supuesto nunca son 36 meses, pasan a ser como 47 meses de investigación preliminar, presidente, con lo cual se viola un derecho humano adicional, que es el de la justicia pronta. Entonces, presidente, por eso es que es imperativo que seamos claros en el sentido de que esto se tiene que resolver legalmente para que los instrumentos legales que funcionen en nuestro país funcionen de manera uniforme
y que el operador de justicia, que es en estos momentos el Ministerio Público que lo aplica, tenga claridad al hacerlo. Y en ese sentido, nuestra bancada, presidente, va a respaldar la propuesta de la congresista letona en el sentido de que se incorpore un artículo más, como artículo 4, en donde haya esta declaración específica, y eso pueda servir para que el día de mañana, si es posible, se pueda ver en el Pleno. Gracias. Congresista Miguel Torres, tiene uso la palabra. Congresista Miguel Torres. Sí, presidente, solamente para solicitar que se incorpore una en el artículo 359A, dice: el que infringiendo las leyes, reglamentos u otras disposiciones referidas al financiamiento de organizaciones políticas provoque, coma, deberíamos colocar ahí solicite, coma, entregue y ahí y continúe. Y en la parte del artículo 31A, en el párrafo en que se refiere al informe de investigación de financiamiento prohibido realizado por la OMPE a las organizaciones políticas, tiene carácter de, creo que el término adecuado o jurídicamente correcto es condición de procedibilidad para el inicio. Solamente esa precisión, presidente. Congresista Lescano, tiene uso la palabra. Presidente, yo creo que son dos temas aparte, importantes, por cierto, pero son dos temas aparte. Porque en este dictamen, señor presidente, se está creando un nuevo tipo penal, que es el financiamiento ilícito de organizaciones políticas. Y ahí se establece, obviamente en la redacción del tipo, que una persona natural es responsable, se acepta pues un financiamiento ilícito, tal y conforme el artículo lo menciona. En ese sentido va este dictamen. La propuesta de la célula parlamentaria prista, señor, es para que a las organizaciones políticas no se les considera organizaciones criminales. Y ese asunto no se puede ver en el Código Penal, sino en la Ley de Partidos Políticos. No puede introducirse una disposición de esa naturaleza en el Código Penal, porque ahí sí, obviamente, tiene que ver con el funcionamiento de los partidos políticos y, obviamente, me piden dos interrupciones a la congresista letona y el congresista Mulder. Presidente, gracias, presidente. De repente no me dejaba entender porque como hemos estado un poco distraídos. El dictamen que usted nos ha presentado plantea una modificación del Código Penal para que las personas naturales sean las responsables, incluso en algunos casos solidariamente con los tesoreros y otros responsables dentro de un partido político. A reglón seguido, estoy proponiendo que como estamos modificando el Código Penal, modifiquemos la Ley de Partidos Políticos para que justamente la organización política no sea considerada una organización criminal. Es totalmente lógico y consecuente, presidente. Tiene una estrecha vinculación y en la modificación del Código Penal debe originar una modificación de la Ley de Partidos Políticos y por eso guardan estrecha relación, presidente. Gracias. Congresista Lejano, tiene luz a la palabra. Congresista Mulder. Presidente, no se va a modificar el Código Penal en el añadido, se modifica la Ley de Partidos Políticos. O sea, dice justamente, modifica el artículo primero de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Ese sería el artículo cuarto de la propuesta, presidente. Gracias. Ahora, Primero de ellos y como consecuencia modifica. Señor presidente, adelante. Sí, bueno, yo creo que este dictamen está fundamentalmente referido a la modificación del Código Penal y no a los partidos políticos. No, se está proponiendo ahora introducir una norma que modifique la Ley de Partidos Políticos, ¿no? Como consecuencia de la modificación. En segundo lugar, señor presidente, lo que entiendo yo, y verificando tanto los dictámenes hechos o los pedidos de prisión preventiva, los pedidos de detención preliminar que hacen los fiscales y que resuelven los jueces, no están diciendo que los partidos políticos sean organizaciones criminales. Lo que están diciendo es que dentro de un partido político se ha creado una organización criminal. Eso es lo que yo he verificado, lo que yo he leído de los documentos, tanto de los dictámenes de los fiscales como de las resoluciones del juez. Entonces, señor presidente,
Entonces, habría que aclarar eso, ¿no? Que en ninguna parte las autoridades que tienen en sus manos en estos momentos investigaciones precisamente por presuntas organizaciones criminales que dice que están funcionando dentro de los partidos políticos, si nosotros sacamos una ley, nos van a decir que estamos interfiriendo el trabajo que están realizando los fiscales y los jueces. De manera tal que eso, en segundo lugar, no están diciendo ni los jueces ni los fiscales que los partidos políticos sean organizaciones criminales, sino dentro de ellos se ha armado una organización criminal y si quieren los documentos los podemos traer. Los podemos traer los documentos. Entonces, el congresista Gilbert Violeta me pide una intervención, si usted por excepción la da, yo con todo gusto, señor presidente. El congresista Violeta me pide una tercera interrupción. Adelante, congresista Violeta. Gracias, congresista Lescano. Presidente, sí, no deja de tener razón el congresista Lescano, sin embargo hay que señalar lo siguiente. El Ministerio Público en este tema ha ido evolucionando o cambiando o migrando su teoría sobre lo que es una organización criminal en relación a los partidos políticos. Cuando se trató del Partido Nacionalista, y precisamente eso dio lugar a un comunicado de la Junta de Portavoces por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, incluyendo Acción Popular, efectivamente en ese momento se calificaba al partido político como una organización criminal. Y incluso un efecto de ello era la anulación de la inscripción, era lo que solicitaba. Luego ha migrado hacia algo que es más lógico. Es decir, que dentro de una organización o una entidad o una institución cualquiera puedan haber miembros que terminan tomando o generando una organización criminal. Eso es más bien lo que ha terminado ocurriendo un poco después, pero originalmente el criterio era distinto. Gracias, congresista. Sí. Congresista Lejano. En tercer lugar, señor presidente, no hay la posibilidad, no existe el riesgo, no se pueden dar los hechos de que un partido político sea usado como una organización criminal, ¿sí o no? Sí. ¿Y ese partido político va a seguir funcionando como tal? ¿Sí o no? No. Entonces decir, a priori, que un partido político no puede ser una organización criminal, estamos en el fondo pretendiendo lograr o conseguir impunidad para quienes están manejando o manejarían partidos políticos como organizaciones criminales. Es decir, queremos transformar el día en noche, a pesar que vemos que un partido político está haciendo actos ilícitos desde la cabeza y con su estructura, no solamente la cabeza, decimos no, esto no es una organización criminal, sigue siendo un partido político y por lo tanto no hacemos nada, no condenamos a nada. Eso me parece, señor, una situación sumamente forzada para lograr impunidad en organizaciones políticas que son utilizadas para realizar actos criminales. Entonces estamos queriendo convertir el día en noche y la noche en el día. ¿Cómo negamos eso? Que hay la posibilidad y por eso, señor presidente, el artículo 14 de la ley Partidos Políticos establece que un partido político puede cancelarse en su inscripción. Cancelarse en su inscripción. Allí dice la ley de partidos políticos. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar una ley donde diga que los partidos políticos no pueden convertirse en organizaciones criminales y verificamos que en la práctica sí se ha convertido un partido político en una organización criminal? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos seguir operando porque vamos a aprobar una ley que diga que no? A mí me parece un contrasentido, señor, estar simplemente sustentando, apoyando la ilicitud. Y finalmente, señor, nosotros comprendemos la preocupación de algunos congresistas para presentar estas iniciativas, tienen todo el derecho del mundo. Yo soy miembro de un partido político que tiene más de 60 años. Yo particularmente creo que mi partido no necesita una ley de esta naturaleza, porque nosotros no cometemos actos criminales dentro de nuestra organización. No necesitamos. No necesitamos. Ahora, ¿en qué coyuntura se está dando esto? ¿O se pretende dar una ley de esta naturaleza? Todos los peruanos sabemos. En estos momentos, la lideresa de Fuerza Popular está sometida a una investigación por estos cargos.
Pero claro, hay que decirlo, pues no vamos a callarnos. Entonces, aprobamos una ley que tiene que ver con esta situación y nos van a decir que nosotros estamos blindando, o el Congreso está blindando, a una persona que está investigada en estos momentos, con audiencias diarias en el Poder Judicial. ¿No es cierto? Y hay otros partidos, como ya bien se ha dicho, que están siendo citados. Bueno, yo si fuese citado inmediatamente voy a responder, no tengo por qué sacar una ley. Entonces, presidente, yo creo que hay que separar las cosas. Yo no me niego a discutir, a debatir la ley presentada por la célula parlamentaria prista, que dice que los partidos políticos no pueden ser organizaciones criminales, pero no podemos introducirlas así de pronto en un artículo y lo aprobamos y como si nada. Este Congreso se va a seguir cayendo a pedazos como se está cayendo, porque nos van a decir en pleno juicio, un juicio que es no solamente de notoriedad nacional, sino internacional. El Congreso del Perú le ha sacado una ley para lanzarle unas salvavidas a la señora Keiko Fujimori. ¿Eso nos van a decir o no nos van a decir eso? Nos van a decir, pues, señor presidente, que tienen todos los parlamentarios la iniciativa de presentar proyectos de ley. Claro que sí, pero hay que decirle al país de que eso está sucediendo. No podemos aprobar una ley en ese sentido, porque si no, señor presidente, o vamos a lograr impunidad y vamos a apoyar en plenos procesos a determinadas personas y luego simplemente vamos a dejar que las organizaciones políticas puedan funcionar en el futuro como organizaciones criminales. Yo, señor presidente, no, se aplican en el tiempo, está bien, pero obviamente trae una serie de dificultades que creo que podría traer esta situación. Ahora, en materia penal, señor, la ley se aplica retroactivamente, ¿no? Cuidado. Tiene el uso de la palabra la congresista Letona. Congresista Letona. Me pide una interrupción. Congresista Mulder, adelante. Presidente, bueno, como siempre, la demagogia, ¿no?, de creer que eso le va a dar titulares y le va a dar del congresista Lescano. Mire, y no, la demagogia no está en eso, la demagogia está en decir nosotros no necesitamos, como si este fuese un tema de necesidad. ¿No necesitamos? A mí me parece haber escuchado a un candidato presidencial hace ¿cuánto? ¿Una semana? Decir lo siguiente: ¿quién es el retrasado mental que ha puesto a un narcotraficante de candidato de Acción Popular en Tarapoto, en Ucayali? ¿Ah? Un narcotraficante, candidato de Acción Popular, perdón, no me interrumpa, presidente. Un narcotraficante es el candidato de Acción Popular en Ucayali. Y quien ha hecho la denuncia, presidente, es nada menos que el candidato presidencial de Acción Popular, el señor Alfredo Barnechea. Entonces, seguramente pues será una discrepancia, un problema, pero no me vengan con que, no, nosotros estamos por encima de ese tema, eso es para otros, que no sé qué. Entonces, la pregunta es, ¿ya comenzó el Ministerio Público a investigar Acción Popular por criminalidad organizada? Porque narcotráfico, no me van a decir que no es criminalidad organizada, ¿no es cierto, presidente? No, que lo investiguen al partido o que lo investiguen al delincuente. Que investiguen al delincuente, ¿no es cierto? Pero ¿por qué tienen que investigar un partido que tiene 60 años? ¿Por qué el presidente Belaúnde y su memoria se va a tener que ver manchada? Porque a un fiscal se le ocurre decir que porque tienen a un narcotraficante de candidato, todo el partido es una organización criminal. Entonces, seamos claros, pues, presidente, eso es lo que nosotros estamos diciendo, que se investigan a los delincuentes. Y si se encuentra que ese delincuente se ha valido del partido y de la estructura del partido, evidentemente ahí le ponen criminalidad organizada. Pero no pueden partir del hecho de que la criminalidad organizada es la estructura del partido. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, presidente, porque no se aplica ni para las empresas, ni para otro tipo de asociaciones en donde sí se cometen delitos, pero se investigan los delincuentes, no la estructura. Solo si se encuentra la prueba de que la estructura sirvió para el delito es que se aboca el tema, pero no se comienza con ese tema. Entonces, que no me vengan, pues, presidente, a decir, no necesitamos, que no sé qué. Esto no es un tema de que necesitemos. Nadie lo necesita. Nadie lo necesita. Pero se tiene que investigar de manera igual, uniforme, exacta, entre todos las organizaciones y asociaciones que se componen por personas naturales y no solamente a unas de una manera y a otras de otra. No, ay, presidente, estoy en el uso de la palabra. Congresista Lescano.
Por favor, no llegándose a un acuerdo, tenemos opiniones diferentes, pasamos a un cuarto intermedio. Se levanta la sesión siendo las 16 horas con 39 minutos. Señor. Muchas gracias.